Vamos hoy a entrar al Sermón del Monte. Vamos a comenzar a estudiar el Sermón del Monte. No sé cuántos han leído las bienaventuranzas o cuántos han escuchado de las bienaventuranzas. Es un pasaje muy conocido. Pero las bienaventuranzas solamente es el inicio o es la introducción que Jesucristo hace a un sermón que es el más largo, es el sermón más largo que tenemos en los evangelios. De todas las predicaciones que están registradas o las enseñanzas que están registradas en los evangelios, el sermón del monte o el sermón de la montaña es el más amplio. Yo creo, hermano, que ese sermón debió haber durado muchas horas. Por supuesto que Mateo solamente extrae quizá los puntos más relevantes o los conceptos más relevantes de lo que Jesús enseñó en este sermón, pero yo creo que debió haber durado bastantes horas. Nosotros lo leemos, y tú lees todo el capítulo 5, 6 y 7, que es lo que dura en nuestra Biblia, el Sermón del Monte. Quizá tú lo puedas leer en unos 20 minutos, 30 minutos, pero debió haber durado mucho más. Con todo, es el sermón más amplio en nuestras Biblias. El Evangelio de Mateo contiene 5 sermones, 5 discursos que Jesús refiere. Nosotros, hermano, en este intento que tenemos de compartir sobre el reino de Dios, vamos a estar mirando 3 de esos discursos, porque de los 5 discursos que hay en el Nuevo Testamento o en el libro de Mateo, 3 de ellos tienen una referencia directa al reino de Dios. Recuerda, por favor, recuerda, todo el Evangelio de Mateo es el que más nos habla, no es que los otros no lo hagan, todos hacen referencia al reino de Dios, pero el que más ocasiones aparece la frase el reino de los cielos es en el Evangelio de Mateo. De hecho, el Evangelio de Mateo también se le puede entender como el Evangelio del reino o el Evangelio del rey. Ese es el propósito central de Mateo, mostrar que Jesucristo es el rey de reyes. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos viendo la narración de Mateo, cómo él va aclarando y afirmando la relevancia del reino de los cielos y por supuesto la manifestación del rey. Cuando nosotros vemos, eso lo estudiábamos la semana pasada, cuando miramos a Jesús comenzando su ministerio, Jesucristo comienza su ministerio, dice la palabra, predicando y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Caminaba en las aldeas y en las ciudades predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino, ¿verdad? Predicando el evangelio del reino, enseñando en toda ciudad y sanando toda enfermedad. Pero el eje rector de todo esto es el evangelio del reino. Entonces, si eso nos lo dice Mateo 4, que él predicaba el evangelio del reino y que él enseñaba en las ciudades y sanaba, esas enseñanzas y esas sanidades que Jesucristo daba tienen que ver con el reino. Yo quiero que llenes tu cabeza de este concepto. Cuando nosotros entramos al Sermón del Monte, tenemos que entrar con esto en mente, hermanos. Él está haciendo lo que dice Mateo 4. No ha cambiado el tema sigue siendo el reino de los cielos. El tema sigue siendo el evangelio del reino. El propósito sigue siendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando arranca el gran sermón del monte, cuando Mateo toma tiempo para darnos detalles del más importante discurso que Jesús da al inicio de su ministerio, es alrededor del reino. Yo quisiera que pusiéramos, antes de avanzar, leyéramos la Biblia, Mateo 5. Vamos a comenzar leyendo un versículo 1 y versículo 2. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte. De ahí, hermano, que este sermón se le conoce como el Sermón del Monte, ¿verdad? Porque Jesús
Cuando vio las multitudes, subió al monte. No quiero que pienses que subió a la cima, ¿verdad? Porque eso hubiera sido muy complicado, que desde la cima de un monte enseñara a las multitudes que estaban debajo. Debió haber subido a alguna parte elevada de ese monte o de esa montaña para tomar una posición más elevada y poder ser visto y escuchado por las multitudes. Es decir, fue una cuestión estratégica. Fue una estrategia de Jesús de buscar un lugar más elevado y a lo mejor aprovechar el eco que se podía producir precisamente por las laderas del monte y que eso pudiera permitir que su voz se proyectara más lejos y llegara a todos los que estaban reunidos. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora, nos dé sabiduría y que su Espíritu Santo tome control de nuestras mentes y de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Es importante, hermano, que antes de entrar a las bienaventuranzas, entiendas algo muy rápido acerca del Sermón del Monte. Algo muy rápido. Ya dijimos, es el discurso más importante o quizá el más hermoso, el que da más detalles acerca de cómo debe ser la vida cristiana. Es un discurso, hermano, que ha sido admirado no nada más por cristianos, hermano. Hay mucha gente que es inconversa, que no ha tenido un encuentro personal con Jesús, pero que admira este discurso, admira este sermón por todas las partes. Hay quienes han llegado a decir que si el mundo entero, la humanidad entera, por lo menos un día, la humanidad entera hiciera, cumpliera, obedeciera todo lo que el Sermón del Monte nos dice, ese día sería el día en que la humanidad llegaría a la perfección. Imagínate, hermano, en qué posición, en qué alta estima se tienen los conceptos, porque tú vas a mirar que el Sermón del Monte contiene muchos conceptos de ética, de moral, de conducta, de relación con Dios, de relación con el prójimo y por supuesto en última instancia en relación con uno mismo. Lo que la ley dice, lo que la palabra dice que es el mandamiento más importante, así lo definió Jesús: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, está de alguna manera proyectado en diferentes partes del Sermón del Monte. Entonces, como que es la amplificación. El Sermón del Monte va a ser algo así como la constitución del reino. Yo no sé cuántos ya tomaron el tiempo de leer todo el Sermón del Monte. A veces leemos la Biblia, hermano, y hay un pequeño problema: fraccionamos. Somos llevados de manera inconsciente a fraccionar la Biblia con todos los límites que los traductores nos han puesto. Es decir, vemos el capítulo 5 y lo aislamos del capítulo 6, y el capítulo 6 lo aislamos del capítulo 7, porque pensamos que así fue escrita originalmente y que se están tratando temas diferentes. Eso no es así. Los capítulos, los versículos no existen. Bueno, ni siquiera los puntos y las comas existen en el original, en los originales. De tal manera, hermano, que deberíamos nosotros de leer la Biblia entendiendo que los capítulos y los versículos son solo una ayuda para localización, pero no deben de ser una ayuda para la lectura. No deberíamos nosotros de fraccionar. Quizá muchos han leído estos capítulos de Mateo, pero quizá no te has dado el tiempo, o algunos quizá no se han dado el tiempo de unificar todo en lo que es un todo. 3 capítulos que son un solo mensaje, y por lo tanto deberíamos entender que todo este mensaje tiene una línea de pensamiento, y aunque parece que se tocan temas aislados, todos están unidos por una misma conceptualización en la enseñanza de Jesús. Y en esta conceptualización general, este sermón o este discurso que el Señor nos está dando va a describir cuál es el carácter de Cristo. Y este carácter de Cristo es el carácter que se espera que tengan, pues, sus súbditos. Si tú quieres conocer el carácter de Cristo de manera concreta, está ahí escondido. Y el carácter de Cristo es lo que se espera de sus súbditos, de aquellos que Él ha escogido.
Algunos consideran incluso, escucha esto, que el Sermón del Monte es una buena base, debería ser una buena base para la educación cristiana. ¿Qué significa esto? Que toda la educación cristiana debería de iniciar conociendo los conceptos de educación, de formación que el Sermón del Monte nos da. Porque la educación, hermano, es aquello que pretende cambiar nuestra conducta, cambiar, modificar nuestros pensamientos. De tal manera que el Sermón del Monte es altamente educativo. Por otro lado, el Sermón del Monte no nada más nos muestra el carácter de Cristo, sino nos muestra el carácter del reino de Dios. ¿Cómo se debe de conducir un súbdito que ha sido alcanzado y ahora es parte del reino de Dios? Hermano, no es suficiente decir que nosotros pertenecemos al reino. No es suficiente decir que nosotros entendemos que el reino de Dios está entre nosotros porque Jesucristo es el reino. Si nosotros estamos en el reino y si el reino está en nosotros, entonces nosotros debemos de entender cómo nos debemos conducir como parte del reino de los cielos. Como ciudadanos de México, debemos entender cómo nos debemos de conducir, cuáles son las reglas, cuáles son los límites. Si nosotros viajamos a otro país, debemos entender cuáles son las reglas, cuáles son los límites y cuáles son también las consecuencias si nosotros faltamos a esas limitantes. Esto es lo que nos muestra este importante mensaje. Muchos cristianos, hermanos, estamos teniendo un encuentro con Jesús, pero no sabemos qué nos pide el Señor acerca de nuestro caminar. Cada quien se está formando una idea. ¿Has escuchado cuando dicen, es que yo voy a hacerlo a mi manera, verdad? Hasta hay una canción que muchos cantan, ¿verdad? A mi manera. Es que lo voy a hacer a mi manera. Es que cada quien tiene su verdad y yo tengo mi verdad y yo también puedo hacerlo como yo creo. Pues muchos llegamos al Evangelio y nos arrastramos ese pensamiento. Entonces venimos a Cristo y digo, sí, soy cristiano, pero lo voy a hacer a mi manera. Soy cristiano, pero yo también tengo mi forma de ver las cosas. Y nada más soy cristiano para alcanzar la vida eterna, pero lo voy a hacer a mi manera. Hermano, si alguien piensa así, como ciudadano de cualquier país, seguramente se va a meter en serios problemas. En serios problemas. Hay una forma, y esa forma en toda la Biblia está, pero tenemos un acercamiento muy importante en el Sermón del Monte. Pero hay algo más, hermano, porque el Sermón del Monte hay algo muy importante que yo quisiera que guardaras de alguna manera ahí en tu mente y en tu corazón. Porque si bien es cierto que el Sermón del Monte nos habla de aquellas cosas que son exigibles para un cristiano, para un ser humano, pero de manera muy particular para un ser humano, tiene algo muy importante. Que cuando tú lo lees, y lo vamos a ver con calma, hermano, lo vamos a ver despacio, te vas a dar cuenta que es una serie de cosas que pide, que enseña el Sermón del Monte, que son sencillamente imposibles de cumplir. Eso es algo, hermano, paradójico. Porque aunque nos dice cuál es la conducta, cuál es el carácter, cuáles son los límites del reino, te vas a dar cuenta, hermano, que cuando lleguemos al final de todo este sermón, vamos a llegar a una conclusión. Nadie puede cumplir lo que el Sermón del Monte pide. Y entonces nos encontramos ante una paradoja. ¿Cómo es que Jesús me pide un carácter, me pide una ética, me pide una conducta, pero no se puede cumplir? Porque un propósito central que tiene el Sermón del Monte es demostrar qué es lo que Dios pide, pero también demostrar la ineficacia del ser humano para cumplirlo. De tal manera que el Sermón del Monte va a golpear el pensamiento fariseico, va a golpear, hermano, las imposiciones de las religiones judías de su época, y por supuesto va a impactar a los pensamientos religiosos de todos los tiempos, para demostrar que nadie es capaz de ser salvo por obras, de que nadie es capaz de ser salvo por sus propios méritos. Entonces el Sermón del Monte se va a convertir en el primer gran discurso que va a poner en relieve la gracia de Dios. El primer gran mensaje de la gracia está en labios de Jesús en el Nuevo Testamento, dejando claro que no hay méritos humanos, y va a poner en claro cómo la ley tiene su papel,
pero es ineficaz para salvar. Que la ley es importante, que la ley es necesaria y que la ley es parte de lo que nosotros necesitamos conocer, pero es ineficaz para salvar. Entonces, hermano, va a humillar a los fariseos, va a avergonzar a aquellos que intentan demostrar que la salvación es por obras. Muchos han querido leer el Sermón del Monte. De hecho, hay muchas interpretaciones modernas y muchas predicaciones que seguramente tú pudieras escuchar, donde vas a mirar cómo la vertiente es que los cristianos deberían de cumplir por su propia fuerza y por su propia capacidad las exigencias del Sermón del Monte. Y han hecho del Sermón del Monte en una segunda ley o una ley chiquita, porque tú vas a encontrar en el Sermón del Monte muchas ocasiones donde el Señor de hecho lo hace, sube el nivel de la exigencia de la ley. Ustedes han leído, pero yo les digo, y en ese pero yo les digo, sube la exigencia de la ley. Pero cuando eso ocurre, y lo vamos a ver en su momento, el Señor lo hace para poner en claro que los fariseos ni entienden el corazón de la ley, ni el espíritu de la ley, y ni tampoco la pueden cumplir. Y al final, hermano, vamos a ver cómo la gracia va a terminar siendo, hermano, el ingrediente primordial, maravilloso, formidable que el Sermón del Monte nos va a dar. De ahí, una vez que concluya el Sermón del Monte, no sé cuándo vaya a ocurrir en nosotros en nuestra explicación, pero una vez que concluye, entonces con los ojos del entendimiento del Sermón del Monte y la gracia en este gran sermón, vamos a poder entender todo lo que después va a venir ocurriendo y todo lo que el Señor va a venir enseñando, e incluso los milagros que posteriormente el Señor va a realizar desde los ojos de la gracia. Entonces, queda avergonzada en el Sermón del Monte todos los intentos de salvación a través de la ley o de obras humanas, exaltando entonces la gracia y al intermediario o el que viene a cumplirla, que es el propio predicador de este gran sermón, nuestro Señor Jesucristo. No sé si te diste cuenta que la palabra dice, subió Jesús al monte y después de sentarse comenzó a enseñar. Esto es importante que lo notes. ¿Por qué? Porque esa pequeña frase que Mateo pone, y que de hecho Mateo la usa varias veces, la vas a encontrar en todos los evangelios, pero Mateo la utiliza varias veces. Jesús se sentó, o después de sentarse en este caso. Búscala en tu Biblia. Te vas a dar cuenta que todas las ocasiones donde habla de que Jesús se sentó, es porque comienza a enseñar. Quizá la única excepción, y eso entre comillas, es cuando Jesús se sienta en el pozo porque viene la samaritana, pero con todo se sienta en el pozo y sentado en el pozo comienza a enseñar. De tal manera que hay una relación entre sentarse y la enseñanza. Esto es una costumbre, hermano, que en aquella época tenían los rabinos. Los rabinos, los maestros, se sentaban cuando ellos iban a dar alguna enseñanza o alguna instrucción. A diferencia de los griegos, normalmente los filósofos griegos buscaban plazas públicas y puestos de pie, llamaban la atención del público y entonces daban sus cátedras o sus disertaciones. Era una diferenciación cultural, mientras que los maestros griegos daban sus cátedras de pie y gustaban de grandes ademanes y grandes movimientos dramáticos. Los judíos, en la cultura judía, buscaba más un lugar estático al sentarse, donde no había tanto movimiento escenográfico, porque el pensamiento judío es que las personas tuvieran completa atención en lo que salía de su boca, de alguna manera asemejando, hermano, la palabra de Dios que fue dada al principio de los tiempos. Hermano amado, no voy a hablar de ese tema, pero hay que hablarlo en algún momento. De hecho, hermano, lo vamos a mirar cuando en el avance de las enseñanzas del reino, porque hay que hablar del día de reposo.
Hay que hablar, todavía el día de reposo sigue siendo una cuestión de debate entre los cristianos. Pero el punto, hermano, es que aún el Señor va a destruir, hermano, porque no se trata de el cumplimiento de la ley pensando que la ley le va a aportar algo a mi vida o a mi salvación o a mi santidad. Ese no es el propósito del Sermón del Monte. El propósito del Sermón del Monte es enseñar el espíritu, el corazón. Por eso Jesús se sentó. ¿Por qué se sentó? Para dejar en claro, yo soy maestro, yo soy rabino. Y eso, el que solo Jesús se sentara a enseñar, era motivo de escándalos para fariseos y escribas. ¿Quién es este que se sienta como un maestro fariseo? ¿Quién es este que se sienta como un maestro escriba? Así que Jesús asume esa posición porque sabe que culturalmente está dando un mensaje. Entonces Jesús deja claro, soy un gran maestro, soy un gran rabino. No tenía ni título del seminario fariseico, ni tampoco tenía las vestiduras que los fariseos usaban para enseñar, ni tampoco tenía las poses que los escribas tenían. Pero quería dejar en claro algo: tengo toda la solvencia, toda la autoridad para enseñar el mensaje del Padre. Cuando Jesús se sienta y comienza a enseñar, al menos en el texto que nosotros tenemos en nuestras Biblias, Jesucristo va directo al grano. Tiene ahí multitudes, no dice cuántas, pero ya sabemos que las multitudes del Señor, por lo menos por las referencias de la multiplicación de los panes, eran multitudes de miles de personas. Y tiene el Señor ahí miles de personas y va al grano. Y cuando entra, hermano, entra con una palabra que nosotros la conocemos, la hemos leído, la hemos escuchado, es parte incluso de la jerga cristiana. Y no podemos nosotros entrar al detalle de las bienaventuranzas si no explicamos esto. Jesús entró diciendo, bienaventurados, bienaventurados. Nuestra palabra en español, hermano, bienaventuranza o bienaventurado, aparece muchas veces en la Biblia. Tú puedes checarlo, hermano, y en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es una palabra que aparece decenas de veces. Pero esta palabra bienaventurado, hermano, seguramente si tú tienes una Biblia más actual, más reciente, una traducción más reciente, las traducciones más recientes ya están cambiando esta palabra, porque aunque es una palabra en el español, es una palabra que ya hace muchísimos años está en desuso en el español normal o en el español corriente. Es una palabra que como cristianos la usamos cuando leemos la Biblia, que conocemos porque está en nuestras Biblias, pero ya está en desuso. Así que ya están cambiando por otro tipo de palabras que significan exactamente lo mismo. La palabra bienaventurado en el griego viene de una palabra, quizá no es importante que tú lo sepas, pero te lo comparto para aquellos que quizá les interese. La palabra Makarios, de ahí se traduce la palabra bienaventuranza, y esta palabra significa literalmente feliz, afortunado, dichoso o bendecido. La Biblia King James, la Biblia en inglés, la palabra que traduce es bendecido, bendecido. Sin embargo, hermano, no es la misma palabra que aparece para otras ocasiones donde tú vas a encontrar la palabra bendición o bendito. No es la misma. En el inglés se nota menos, porque obviamente la palabra bendecido en el inglés se nos hace exactamente lo mismo que cualquier otra palabra que aparezca la palabra bendecido o bendito o bendición. Pero cuando uno mira los originales encuentras algo muy interesante. Y ahora entiendo por qué el Señor usó esta palabra, Makarios. Porque hay otra palabra en el griego que aparece también en la Biblia, que se puede traducir como bendito o bendecido o bendición. Y esa palabra es eulogia. Eulogia. Pero hay una gran diferencia entre Makarios y eulogia. La palabra eulogia, de ahí viene la palabra elogio, por ejemplo, en nuestro español. Y un elogio, ¿qué es? Un elogio es un halago. Es una palabra de reconocimiento que se le da a alguien. De ahí viene también la palabra elegía. Y una elegía, hermano, es un poema o es un canto que se hace a aquellos que ya partieron, que ya murieron. Y en ese canto o en ese poema se les reconoce, se les exalta sus obras, sus hazañas, ¿verdad? Como el canto que escribe David a Saúl cuando Saúl fue asesinado.
el canto que le escribe David a Saúl y a Jonathan, su amigo, ese canto que tú encuentras al final del libro de Samuel, es una elegía. Es un canto que exalta las virtudes y que dice: oh Saúl, cuán grande y fuerte fuiste. Oh Jonathan, mi amigo de batallas de toda la vida. Es una elegía. Bueno, pues la palabra bendición, hay muchos pasajes que aparece esa palabra eulogia. Y mira, hermano, solo en el español, la misma concepción de la palabra nos dice algo: bendición, un buen dicho, ¿verdad? Entonces una bendición puede ser un buen dicho, algo bueno que le decimos a alguien, algo bueno acerca de quién es él, algo bueno acerca de su carácter, un reconocimiento acerca de algo que realizó de manera correcta, de su comportamiento, o quizá un deseo, ¿verdad? Un deseo de que le vaya bien, de que tenga prosperidad, de que recupere la salud. Todo eso son bendición. Cuando tú escribes un mensaje en el WhatsApp a alguien y al final le dices Dios te bendiga, o usamos la palabra bendiciones, ¿qué es lo que le estás diciendo? Que te vaya bien, que tengas un buen día, que Dios te acompañe, que Dios te ayude, que Dios esté contigo, algo así. ¿Estamos de acuerdo? Pero es interesante notar que la palabra Macarios o Macario tiene otra conceptualización. La palabra eulogia es el deseo. Por ejemplo, decirle a alguien que tengas buena suerte. Eso en un momento dado es una bendición, eulogia. Pero cuando a alguien le decimos tú eres afortunado, no es que esperamos que tenga suerte, ya tiene suerte. Vive en un estado de suerte, vive en una posición de suerte, de fortuna. O cuando le decimos a alguien que te vaya bien, ese es un deseo. Pero la palabra bienaventurado es que ya estás en un estado bueno, ya vives ahí. Esa es tu condición. Se refiere a algo que ya tenemos. Por eso Jesucristo no les dice benditos usando esa palabra griega, porque estaría diciendo les deseo que sean. ¿Y sabes que muchos leen las bienaventuranzas con ese pensamiento? ¿Sabes que muchos leen las bienaventuranzas entendiendo que Jesús les está dando un buen deseo? Ay, ojalá ustedes que lloran, ay, mi deseo es que sean consolados. Espero que un día alcancen consuelo ustedes que lloran. Pero cuando entendemos que la palabra bienaventurado significa ya eres, ya estás, ya lo alcanzaste, entonces, hermano, cambia todo, porque lo que el Señor Jesucristo está diciendo: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y ese serán es una certeza cumplida desde ya. Aunque el verbo se encuentre en un futuro, Jesucristo utiliza la palabra bienaventurado para afirmar que eso es un hecho, que es un cumplimiento. Hermano, nosotros somos bienaventurados de estar en el reino. ¿Por qué? Porque nosotros no es un buen deseo de Dios. Dios no tiene un buen deseo de que nosotros lleguemos a estar en el reino de los cielos. Para nuestro Señor es un hecho que ya estamos en el reino de los cielos, aunque todavía esperamos su manifestación. Seguro que tú has escuchado el concepto de bienaventurado significa 3 veces feliz. Pues hermano, yo lo estuve buscando como loco y no lo encontré. No encontré en ningún diccionario bíblico ni en ninguna referencia bíblica que signifique 3 veces feliz. Lo más que encontré, hermano, fue una descripción que decía supremamente dichoso. Pero ¿sabes por qué ese supremamente? Porque obviamente hay más dicha cuando yo ya tengo las cosas a cuando las espero. El que esté estudiando su carrera universitaria puede sentirse dichoso porque está esperando alcanzar un título.
Y su dicha es el trabajo que hace por alcanzarlo. Pero una vez que alcanza el título, su dicha ya no es el buen deseo o el buen intento, es una realidad. Su dicha es que ya lo tiene. Pues cuando el Señor nos habla de bienaventuranza, no es algo que espera que alcancemos, no es algo que espera que logremos, no es algo que espera que suceda en nuestra vida. No es Dios diciéndonos, pues espero que lo logres, espero que lo alcances, espero que lo disfrutes un día. Si tú te esfuerzas, si te portas bien, si haces buenas obras, si cumples la ley, si haces todo lo que voy a decir dentro de un rato en el Sermón del Monte, entonces vas a ser. No, hermano, lo que está diciendo, ya eres. Por eso el Sermón del Monte es la más grande expresión en los labios de Jesús de lo que significa la gracia. Porque la gracia es algo que ya recibimos, aunque todavía no tengamos la evidencia de que ya lo tenemos. Por eso, hermano, hablar de que somos bienaventurados nos debería hacer reventar de gozo, de alegría. Ahora, dijimos que estamos hablando del maravilloso camino a la felicidad. Tú sabes, hermano, que la felicidad es algo que se ha filosofado mucho acerca de ella. Los griegos tenían conceptos acerca de la felicidad dependiendo de su corriente filosófica, y algunos hablaban que la felicidad era el logro o la obtención de cosas, de metas. Algunos decían que era aquello que nos rodeaba de satisfacción, aquellas cosas que teníamos a nuestro alrededor que nos daban satisfacción. Algunos otros decían que era un estado mental, ¿verdad? Algunos decían que eran los placeres, pero en términos generales el mundo siempre ha tenido la felicidad basada en aquellas cosas que se tienen y que pueden darles autosatisfacción, una autosatisfacción egoísta, riquezas, alegría externa, abundancia material, abundancia de comida, lujos alrededor de nosotros, logros alcanzados, satisfacciones cumplidas, metas alcanzadas y cosas semejantes. Muchos ponen su felicidad en cosas muy objetivas como una esposa, o como un hijo, o como una carrera universitaria, o como una cuenta bancaria, o una mesa llena de manjares, o una vida sexual desordenada. Cada quien pone metas de felicidad. Pero tristemente la humanidad siempre pone la felicidad en aquellas cosas que se pueden lograr para uno mismo. Es decir, la felicidad en el pensamiento mundano tiende a ser muy egoísta, centrada en el hombre, humanista. Ese es un problema que tienen muchos terapistas y muchos psicólogos modernos, porque ponen, hermano, el alcance del disfrute de la vida en que la persona se sienta feliz consigo misma. No importa por encima de quién tenga que pasar. Y muchos cristianos tristemente han traído ese pensamiento de felicidad a las congregaciones y han hecho de las congregaciones un lugar donde los cristianos piensan que van a alcanzar la felicidad si logran que Dios realice sus deseos, si de alguna manera sus oraciones son respondidas para que Dios complazca lo que ellos quieren. Este pasaje de las bienaventuranzas, hermano, ha sido utilizado de una manera muy perversa por doctrinas como la doctrina de la prosperidad, o por doctrinas como la doctrina de la liberación, donde hablan, hermano, que se tiene que utilizar la fuerza para lograr la libertad política, por ejemplo. Han usado este pasaje porque piensan que ahí está la libertad. Si cambiamos a los gobernantes, si logramos cambiar el sistema de gobierno, entonces seremos felices. Eso fue lo que pensaron los comunistas hace muchos años, hermano, y todavía siguen pensando. Yo no entiendo, pobre gente que sigue pensando que el pensamiento comunista los va a hacer felices. Ni el comunista, ni el democrático, ni el capitalista, hermano. Ningún sistema político le va a poder dar felicidad al ser humano. Eso lo podemos entender acá, pero la realidad es que nos seguimos comportando como que si la felicidad dependiera de tener un presidente. ¿Qué dice la Biblia acerca de la felicidad? Hermano, te quiero decir, advertencia, advertencia, foquitos rojos, advertencia, advertencia. Tanto las bienaventuranzas como el resto de los pasajes del Sermón del Monte
te puede causar grandes molestias. Así que prepárate, te puede causar grandes molestias. Pero si tú le agarras el hilo, hermano, te va a hacer feliz. Si tú le agarras la hebra, te va a hacer feliz. Pero si te resistes y te pones duro, uy, hermano, se va a cumplir la palabra que dice que el mensaje, el evangelio, este mensaje del evangelio de Jesucristo, del reino, es como aquel que cayó sobre la roca y fue fracturado el que lo recibe. Pero el que no lo recibe es como aquel sobre quien cae la roca y lo despedaza. Así que cada quien decide si queremos ser nada más fracturados para después ser curados o desmenuzados. Por eso mejor hay que caer sobre la roca. Caer sobre la roca, hermano, nos va a descoyuntar quizá la cadera, pero después vamos a ser sanados. Pero el que se resista, hermano, le va a caer la roca y lo va a hacer pedazos, ahorita o en el día de Cristo. Capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Voy un poquito rápido, hermanos, son nueve creo, bienaventuranzas. Voy rápido, pon atención, toma notas, toma apuntes. Voy un poquito rápido, también con los textos bíblicos. Tengo muchos textos que tenemos que respaldar, porque no podemos leer la Biblia sin la Biblia, ¿estás de acuerdo? No podemos leer la Biblia sin la Biblia. Queremos que la Biblia sea la que nos vaya dando su propia interpretación. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Mira, hermano, en su primer frase ya deja claro de qué va el tema. Deja claro, ¿de qué estoy hablando? Del reino de los cielos. Por si alguien tiene duda de qué estoy hablando, dice el Señor Jesús, estoy hablando del reino de los cielos. Ese es el tema. En eso vamos. Ya vamos 4 capítulos, hermano, de Mateo, y en los 4 capítulos nos habla del rey y del reino. Así que no puede ser otro el tema. Yo no sé cómo los de la prosperidad y cómo los de la doctrina de la liberación se van por las ramas. Estamos hablando del reino de los cielos. Bienaventurados, para el que todavía no entendió, digámoslo claro. Bienaventurados, afortunados, felices, dichosos, bendecidos. Todo eso. Afortunados, felices, dichosos, bendecidos. Los pobres. Amén. Pon atención, otra vez lo repito, bienaventurados, es decir, afortunados, felices, dichosos y bendecidos los pobres. No, los pobres en espíritu. Hermano, no hay desperdicio en la palabra de Dios. Yo sé que tú sabes que hay quien dice por ahí, ¿verdad? Por ahí, quién sabe en dónde hay quien dice primero los pobres. ¿Verdad que sí? Y decimos, eso está en la Biblia, eso está en la Biblia. Son las bienaventuranzas. Pues no, eso no está en la Biblia ni están las bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas no dice bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos los pobres. No dice eso. Eso es lo que han leído, hermano. Estas doctrinas raras que se han metido a la iglesia. Y por eso es que hay que muchos dicen, ya ven, Dios no quiere que seas pobre. Y sí, ciertamente Dios no quiere que seas pobre en un sentido de que el Señor es nuestro proveedor, pero no en el pensamiento de que Él es el genio de la lámpara maravillosa que entonces nos tiene que dar un Rolls Royce. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, bienaventurados, insisto, afortunados, felices, dichosos y bendecidos, los pobres en espíritu. Y no lo dice, perdón que insista, pero hay cosas que yo quiero que se te queden bien claras. No es un deseo a futuro, no es algo como que espera que suceda, lo está diciendo como una realidad existente ya. ¿Quiénes son estos de los que está hablando que ya pueden vivir y disfrutar esta palabra de bendición? Son aquellos que ya están en el reino. Los que ya están en el reino, porque de alguna manera está aludida con lo que dice, de ellos es el reino de los cielos. Si es de ellos, es porque ellos ya están en el reino y entonces ellos son los que pueden recibir esta palabra.
esta palabra, hermano, es una palabra para los que son llamados a ser del reino o ya estamos en el reino. ¿Quién es un pobre? Hermano, queda claro, hermano, que un pobre es una persona que está necesitada. ¿Ese es un pobre? Claro, la relación que tenemos directa es aquel que quizá no tiene que comer o que quizá no tiene que ponerse de vestir, ¿verdad? Pero como diría alguien, es muy relativo, porque pobre comparado con quién o comparado con qué. Porque hermanos, si nosotros nos comparamos con Slim, pues hermanos, somos los más pobres de la tierra. Pero si nos comparamos quizá con nuestros hermanos o con las personas que viven quizá en un país como Angola, pues hermanos, nosotros estamos en la gloria. Bueno, no nos veíamos tan lejos, con Cuba. Nosotros estamos verdaderamente, hermano, en un lugar privilegiado. Entonces, en ese caso, nosotros no somos pobres. Por eso el Señor nos está enfocando en eso. El Señor es claro y dice, los pobres en espíritu, pero sí hay una necesidad. Y el Señor le preocupa más la necesidad del espíritu. Por eso el Señor comienza diciendo, bienaventurados, afortunados, dichosos, alegres, bendecidos, los que tienen necesidad en su espíritu. Y no hay más grande necesidad que el hombre tenga que la necesidad de Dios. La más grande pobreza que existe en el género humano es la ausencia de Dios. Hermano, en el momento que Adán y Eva pecaron, escucha esto. Ellos comían de todos los árboles. Todos los días solamente tenían que estirar la mano y ahí estaba el mango, ahí estaba el plátano, ahí estaba la papaya, ahí estaba el chico zapote. Pero en el día en que ellos desobedecen, ahí seguía el mango, ahí seguía el chico zapote. ¿Qué pasó? Todavía tenían que comer, pero ya no tenían a Dios y se sintieron miserables. Tenían el mango, el plátano, la papaya, el zapote, pero se sintieron miserables. Se sintieron avergonzados, se sintieron con miedo. Sigue siendo lo mismo, hermano. La gente tiene sus carros, tiene sus trabajos, tiene sus negocios, tiene sus familias, tiene sus casas y se siguen sintiendo miserables. Porque la más grande pobreza, la más grande carencia es la carencia de Dios. Y esa carencia de Dios, hermano, viene a causa del pecado. Cuando Adán y Eva pecan, se hacen pobres. Y no pobres de manera mínima, en su máxima expresión, hermano. Por eso tuvo que venir Dios y decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán y Eva se escondieron, pero son bendecidos, felices, alegres, dichosos, aquellos que pueden decir, aquí estoy, Señor, y aquí está mi condición pecadora, baja, miserable. Aquellos que son capaces de decir, aquí estoy, Dios, te necesito, tengo pecado, todos los días cometo errores, todos los días me equivoco, todos los días cometo una falta contra tu nombre. Hermano, hay más esperanza para ellos que aquellos que dicen, yo no me equivoco, yo no tengo errores, no tengo nada de qué pedir perdón, yo no necesito ir a la iglesia porque yo estoy bien con todos, a nadie le hago nada malo, a nadie le falto, no cometo ningún tipo de palabra que sea incorrecta. Hermano, qué terrible vivir en una condición de orgullo. Por eso el Señor dice, esos no pueden entrar al reino de Dios. Los que están sin reconocer su necesidad de Dios no pueden entrar al reino de Dios. Pero bienaventurados los que sí. Porque aquel que humildemente y conscientemente es capaz de reconocer su bancarrota espiritual, puede reconocer cuán apartado está de Dios, entonces va a poder recibir lo más grande, que es la entrada a la vida eterna. Esta frase de Jesucristo, hermano, describe de manera clara a aquellos que están
verdaderamente conscientes de su estado de perdición y su ausencia de esperanza fuera de la gracia. Al que dice yo no puedo. Por eso, hermano, te decía al principio, este es un mensaje que exalta la gracia. Porque, hermano, ¿quién puede reconocer que necesita a Dios? El que sabe que no tiene nada que ofrecer, el que sabe que no puede hacerlo por sí mismo. Aquellos que tratan de salvarse por sí mismos, que piensan que son las obras, que piensan que son su propia capacidad de hacer las cosas bien, no pueden ser felices a este nivel, porque dicen yo lo voy a lograr, yo lo puedo hacer, yo tengo la capacidad, para eso voy a hacer buenas obras, para eso me porto bien, para eso me hago judío mesiánico, para eso guardo el sábado. Yo no puedo, ni guardando el sábado llego a la vida eterna. Si Jesucristo no hace algo por mí, no puedo por mi propia capacidad humana. Por eso Jesucristo dice, qué bueno que tú te sepas necesitado. Porque el que está necesitado levanta su mano y dice, Señor, sálvame porque perezco. ¿No fue eso lo que dijo Pedro cuando cayó al mar? Y no era un marino, no era un pescador, no era un hombre de mar, pero no intentó salvarse. En ese momento dijo, no confío en mi fuerza, no confío en mi inteligencia, no confío en mi experiencia. No, esta tormenta es diferente. De esta tormenta no me salva nadie. Y de nuestra tormenta de pecado, hermano, nuestra tormenta de incapacidad, nuestra tormenta de imperfección, no nos podemos salvar ni nosotros mismos, hermano. Ni tu religión, ni tu conocimiento de la Biblia, ni tu experiencia, solo Cristo. Si tú ya estás en el reino de los cielos, si tú ya eres parte del reino de Dios, entonces tú ya eres afortunado, bendecido, dichoso. ¿Por qué? Porque ya has sido proveído. En tu pobreza espiritual ya ha sido proveído. Mateo 9:12 dice, al oír Jesús esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Escucha, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores, sino a pecadores. Quizá alguien diga, ay, pero eso de estarse reconociendo pecador todos los días, eso es estarse justificando. No, hermano, ¿cómo voy yo algún día a decir ya no peco? ¿Cómo algún día voy a decir ya, ahora sí ya no peco? Hermano, eso sería hipócrita y sería mentira. Mientras tengamos este cuerpo de bajeza, vamos a pecar aunque no queramos. Y cuando yo le exijo a mi hermano que deje de pecar, le estoy exigiendo algo, hermano, que aunque el Señor nos ha dicho que nos va a llevar a la perfección, nos va a llevar Él. El hermano no puede dejar de pecar por sí mismo. Él no puede, a menos que tenga una intervención del Espíritu Santo en su vida. Y la única manera en que podemos permitir que esa intervención del Espíritu Santo suceda, ¿cómo es? Reconociéndonos que estamos necesitados. El que está necesitado lee su Biblia. El que está necesitado ora. El que está necesitado se congrega. El que está necesitado perdona a su hermano porque sabe que él es peor que su hermano. Por eso dice, misericordia quiero que hagan y no sacrificios. Mejor tengan misericordia. Ahorita vamos a hablar de eso ahorita. ¿Estamos bien, hermano? Entonces Él no vino a llamar justos, vino a llamar pecadores. Así que cuando alguien dice, yo ya me voy de esta iglesia porque en esta iglesia puros imperfectos, ándale chino, me platicas dónde la vas a encontrar. Ya me voy de esta iglesia porque en esta iglesia son imperfectos. Por eso, hermano, cuando se levantan de repente dicen, es que me voy porque en esta iglesia hay pecado. Sí, comenzando con lo que tú cargas. No estás diciendo nada nuevo. ¿Cuáles son las probabilidades de que en medio de 300 personas haya pecado? 100%, señoras y señores. 100%. Lo que el Señor quiere, hermano, no es que justifiquemos nuestro pecado, sino que lo reconozcamos. Y reconociéndolo, vayamos buscando su auxilio. Mira lo que dice Lucas 18:13. Esta parábola maravillosa que el Señor Jesucristo dio acerca de esto mismo.
Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Y tú ya sabes quién es aquel, porque has leído la parábola. Aquel fariseo que dijo: gracias, Señor, porque diezmo todos los días, voy al templo, no hago nada malo, cumplo la ley y no soy como este pobre que ni siquiera es capaz de levantar sus ojos. Mientras que el otro decía: ten piedad de mí. Entonces, hermano, es bueno sentirse pobre, es bueno sentirse necesitado de Dios. Aunque ya Cristo nos salvó, tenemos a nuestro Señor dentro de nosotros, nos sentimos libres porque Él nos ha llamado a libertad, todavía tenemos pobreza, todavía hay necesidad. Vengamos delante del Señor, hermano. El que está en el reino de Dios se sabe necesitado, necesita a su Rey. Cuanto mayor sea la conciencia que tengamos nosotros de nuestro pecado, tendremos más margen, más rango para poder crecer como hijos de Dios. El día que digamos: ya lo sé todo, ya lo aprendí todo, ya no necesito nada ni a nadie, en ese momento, hermano, te estancaste. Pero siempre que nos sintamos necesitados de más, necesitados de Dios, por eso necesito leer más la Biblia, por eso necesito cantar más, por eso necesito levantar más mis manos, por eso necesito doblar mis rodillas, porque todavía necesito, todavía hay áreas de mí que están necesitadas. Tu felicidad va a crecer, hermano, porque ese es el tema. ¿Te das cuenta, hermano? Empiezas a darte cuenta de la diferencia de la felicidad del mundo, porque el mundo te dice: no demuestres debilidad, no demuestres que necesitas nada, muéstrate siempre como que lo sabes todo, lo tienes todo, lo puedes todo. Y Dios te dice: mira, conmigo no hay hipocresías, no vengas conmigo con tus cosas, no me vengas a mí a demostrar que eres muy seguro de ti mismo, que todo lo puedes, que tienes... No me vengas con esas cosas. Tú y yo sabemos la clase de cucaracha que eras. Así que, hermano, cuando vengamos delante de Dios, cuando vengamos al culto, ¿qué le vamos a demostrar a la gente? ¿Qué? Cada quien tiene su pobreza todavía, cada quien tiene sus áreas de necesidad de Dios. Estoy hablando de necesidad de Dios, no estoy hablando de necesidades humanas, no estoy hablando de que necesitas trabajo, o de que necesitas dinero, o de que necesitas que tus hijos se porten bien, o que necesitas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu corazón. ¿Cuánta necesidad hay de decir: Señor, todavía te ofendo? Bienaventurado el pobre de espíritu. Pero después dice que de ellos es el reino de los cielos. Hay una promesa, hermano. Por favor, quiero que notes en este pasaje que la salvación por gracia se empieza a poner en el escenario de manera clara. Desde el primer versículo que nos habla del Sermón del Monte, la gracia se pone. Porque, hermanos, si somos pobres en espíritu, y eso es nuestra necesidad de Dios, es nuestro reconocimiento de pecado, y el Señor promete que les va a dar el reino a aquellos que reconozcan su condición y su pecado. Entonces, hermano, ¿cuál es la forma para llegar al reino de los cielos? Depende de Dios completamente. Si estamos necesitados, pues menos vamos a tener la capacidad de llegar al cielo. Si somos pobres, ¿cómo vamos a tener? El reino de los cielos es un regalo. Y es un regalo que el Señor les da, hermano, a los que Él por su gracia nos permite reconocer nuestra pobreza de espíritu. Por ello, hermano, los más felices sobre la tierra, debemos ser aquellos que ya no somos de la tierra. Los más felices de la tierra debemos ser aquellos que tenemos una ciudadanía celestial. Los más felices de la tierra debemos ser los que tenemos el reino de Dios en nuestra vida y tenemos acceso al reino de Dios y a todas sus grandes riquezas.
y tenemos acceso a la más grande riqueza de todas. ¿Y sabes cuál es esa? Lo que perdió Adán y Eva: comunión con Dios. Por eso, hermano, esta frase me la has escuchado muchas veces. Cuando David fue traicionado por Absalón y fue presionado para dejar el reino o para dejar el trono, David dijo: me voy solo, no me llevo nada, pero lo que sí me llevo es la presencia de Dios en mi vida. Así que David dijo que se quede Absalón con lo que él piensa que son las riquezas, el poder, la fama, la gloria, el trono, el palacio, las concubinas, los caballos, todo lo que él piensa que es la riqueza. Pero como David ya sabía cuál era la verdadera riqueza, porque él ya había vivido muchas veces esa pobreza de espíritu, él ya la conocía, hermano, muchas veces se había sentido tan solo y tan ausente a causa de su pecado. Él dijo: no me vuelve a pasar. Y aunque llevaba dolor por el hijo que lo había traicionado, llevaba gozo y plenitud, porque sabía que Dios estaba con él. Así que, hermano amado, no deberíamos todos los domingos venir a hacer los cultos de más alegría porque Dios está con nosotros. Lo contrario a esto son los altivos, los orgullosos espirituales, los que se creen autosuficientes, los que ya se creen que son muy espirituales y no hay nadie que les pueda enseñar, que les pueda instruir, que les pueda orientar, que les pueda corregir, que les pueda disciplinar, que piensan que ya lo saben todo y que no hay nada que cambiar. Los altivos, los orgullosos, los autosuficientes, les costará mucho trabajo cambiar de opinión, aunque abran la Biblia, porque están vendidos a lo que ellos piensan que los hace superiores teológica o espiritualmente. Pero eso nos lleva a la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados, dichosos, afortunados, felices, bendecidos, los que lloran. ¿Sabes cuántos mensajes yo he escuchado de este pasaje? Solo de este, no de todas las bienaventuranzas, solo de este. He escuchado muchos. Y hermano amado, he entendido algo. Perdón si ahora yo sueno altivo, ¿verdad? Pero he entendido algo, que no puedo separar la segunda bienaventuranza de la primera. Y que no puedo separar la segunda bienaventuranza de la que viene después de ellas. Porque el Señor Jesucristo era un buen predicador. Y un buen predicador sabe hilar ideas. Un buen predicador sabe hilar conceptos. Y un concepto apoya al que viene, respalda al que viene, o está conectado con el que viene. No, hermano, Jesucristo no era un merolico con ideas aisladas que nada más trata de engancharte y no te conecta de manera clara hacia lo que es importante. No, hermano, Él no tiene ideas aisladas para venderte aguas mágicas. Él no usaba el mensaje, hermano, para después venderte trapitos sanadores. Él está hablando del reino. Y en este segundo bienaventuranza está directamente conectada. Porque ¿sabes quiénes son los que están llorando en el pensamiento de Jesús? Los pobres en espíritu. Porque el que está pobre, necesitado de Dios, va a llorar, hermano. Pero ¿cuántas veces no he escuchado decir los que lloran porque no tienen casa? Tú has llorado porque no tienes casa. Trae tu ofrenda y vas a recibir el consuelo, porque Dios ha prometido que te va a dar el consuelo. Los que lloran, ¿cuántos han llorado por una esposa? Vengan, vengan. Hoy Dios va a darles una esposa. ¿Cuántos han llorado porque no tienen trabajo? Hoy es el día, martes, día del trabajo, día del oficio, día de las profesiones. Vengan, vengan. Traigan su ofrenda, porque Dios a los que lloran porque no tienen un buen trabajo, y no cualquier trabajo. Eso es un merolico farsante de púlpito. Así que si tú has llorado por tus hijos, has llorado porque no tienes trabajo, has llorado porque te sientes enfermo, no está hablando de eso. Porque de esos lloran hasta los hijos del diablo. Y Él no le está hablando a los hijos del diablo, le está hablando a los súbditos del reino. Está hablando del reino. ¿Quiénes son estos que lloran? Los que todavía lloran a causa de su pecado, de los que todavía lloran porque ofendieron a Dios,
los que lloran porque no sienten su presencia. ¿Sabes cuáles eran las lágrimas de David? Hermano, cuando tú lees el Salmo 51, que David está llorando, no puede ni cantar. Lee el Salmo 51 y él dice que no podía ni cantar. ¿Por qué lo estaba haciendo? Por Betsabé, por el hijo que se murió a causa del pecado que cometió con Betsabé. Lee el Salmo 51, dice: Señor, restitúyeme el gozo de tu salvación. Él lloraba porque decía: ya no te siento. Me acostumbré tanto a esta vida de pecado, me traté de proteger tanto, de que no me descubrieran, de que no se dieran cuenta de lo que yo había hecho, que me llené de orgullo y de altivez, y no me di cuenta en qué momento te alejaste de mí. Y comienza a llorar. Dicen que Jeremías es el hombre que más lloró, pero cuando vemos parece que David lloró un poco más, hermano, por todo lo que escribe. ¿Pero por qué lloraba David? Porque no sentía a Dios. Porque sentía que había hecho algo que no era conforme al Señor. ¿Todavía lloramos por eso, hermano? ¿Cuántos cometimos pecado ayer y lloramos hoy en la mañana por ese pecado? ¿O cuántos dijimos: ay, nadie se dio cuenta, así que zafín zafado? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. No podemos entender quiénes son estos que lloran si no entendemos el consuelo que Dios nos da. Este es el lamento por el pecado. Representa, hermano, el dolor que sienten aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Es una tristeza santa, por llamarla de alguna manera. Es una tristeza santa que nos lleva al arrepentimiento, y después del arrepentimiento viene la salvación. Y una vez que hemos tenido ese arrepentimiento y esa salvación, ¿sabes qué viene? Viene paz, para que no tengamos ya ningún pesar. Ya no tengamos ningún pesar. Por eso, hermano, los que ya estamos tomados de la mano del Señor, venimos llorando. Y quizá en el camino las lágrimas tal vez ya no son tan abundantes, porque tenemos esa paz de que Dios nos perdona. Y quizá nuestras lágrimas ya no son tan abundantes, porque somos rápidos para venir delante del trono de Dios y decir: Señor, te necesito. Pero de cualquier manera, hermano, aunque las lágrimas no sean abundantes, está ahí ese sentimiento de tristeza cada vez que sentimos que hacemos algo que nos aleja de Dios. Si te das cuenta, ya no son las buenas obras para salvarme. Ahora es el corazón que ama a Dios y anhela caminar de una manera más santa, porque sencillamente lo amamos. ¿Alguna vez has hecho algo, has ofendido a alguien o has cometido algo que te ha llevado a un dolor que no te ha dejado ni siquiera dormir? Yo sí, hermano. ¿Qué dices? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dije? ¿Has ofendido alguna vez a un ser querido que después dijiste por qué? Y lloraste y te agobiaste. Ese es el dolor que nos dice los que lloran por causa de ofender a aquel que nos ha perdonado. Segundo a los Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento. Mira, tristeza que produce arrepentimiento. De eso estamos hablando. Hermano, recuerda, Jesucristo vino diciendo y comenzó a predicar el evangelio del reino de los cielos diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que, hermano, Jesucristo está predicando arrepentimiento. ¿Tú piensas que le está hablando a todos los que lloran? No. Si estás llorando porque no ganó tu candidato favorito, a Jesucristo, ¿qué le va a importar eso? Si estás llorando porque te compraste un carro y a la semana te lo chocaron y fue pérdida total, el Señor, ¿qué va a estar preocupado por eso? Pero cuando tú lloras porque pasó algo en tu vida que hizo que te alejaras de Dios, o te sientes entristecido,
esa tristeza es una tristeza santa. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, quiere decir que hay una tristeza que no es conforme a su voluntad, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Y mira la segunda parte, y no deja pesar. Y no deja pesar. Quiere decir que cuando uno se siente triste a causa del pecado o a causa de que uno ha ofendido a Dios y viene a Dios arrepentido, el Señor nos perdona y ya no hay pesar, ya no hay culpa. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces lo que está diciendo el Señor es: bienaventurados aquellos que reconocieron su pobreza, y una vez que reconocieron su pobreza, lloraron por su pecado, sintieron tristeza por su pecado, y en esa tristeza buscaron a Dios, porque viene el arrepentimiento. Y cuando viene ese arrepentimiento te va a salvar. Cuando es un arrepentimiento delante del Señor, movido por el Espíritu Santo, ese arrepentimiento te va a salvar. Y entonces, una vez que eres salvo, no tienes por qué sentir pesar. Escucha esto: ninguna condenación hay para los que creen. Ya no tenemos que vivir condenados. Ya no tenemos que vivir bajo ese influjo de tengo que hacer buenas obras para salvarme. No, ya me salvó el Señor. Él ya hizo la obra. Ya no tengo por qué tener pesar. Él ya pagó el precio. Amén. Serán consolados. La consolación es la consolación que otorga el verdadero perdón y la verdadera salvación, hermano. Aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador ya es hijo de Dios, ya pertenece al reino de los cielos. ¿Y sabes qué produce eso en el corazón del hombre? Paz, seguridad y consuelo. Mira lo que dice Isaías 40. Consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Hermano, el corazón arrepentido, cuando venimos delante del Señor, el Señor nos da el doble de lo que el pecado nos provocó. Si el pecado nos provocó una condenación terrible, el Señor nos levanta 2 veces más alto. Esa es la promesa para los hijos del reino. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. Porque así, pon atención, como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Así que, hijos del reino, llora por causa de tu Señor. Bienaventurados los humildes o los mansos, otras versiones dicen. Hermano, la mansedumbre, sabemos que la humildad es lo contrario a la ingratitud, y la mansedumbre es lo contrario a estar fuera de control. Entonces, esta palabra que se puede traducir humildad o mansedumbre, ya alguna vez hemos platicado de esto cuando hablamos de que Jesús era manso y humilde, pero ¿a qué nos está invitando? A que tengamos por un lado gratitud. Si usamos la versión que traduce humildad, que tengamos gratitud. Entonces el Señor pudiera decir: bienaventurados los que son agradecidos, porque, hermano, la humildad es la gratitud que se manifiesta reconociendo el favor que hemos recibido de otros. Así que, hermano, ¿no crees que hay mucho sentido en primero reconocerme pobre, después venir a Dios arrepentido, llorando porque sé cuál es mi condición, y después, como he recibido su consuelo, cuál debe ser la reacción? Gratitud. Estoy agradecido porque yo no podía hacerlo, pero Él lo hizo. Ahora, si traducimos mansedumbre, la mansedumbre es lo opuesto a estar fuera de control. Una persona mansa es la que está en control. Por eso la palabra, los frutos del Espíritu que menciona el libro de Gálatas, están de la mano. Estos dos, al final dice, los 2 últimos frutos del Espíritu son mansedumbre y dominio propio, porque uno lleva al otro. El manso es el que está en tranquilidad de emociones, y en tranquilidad de emociones podemos tener dominio propio sobre nuestras acciones. Caramba, ¿no necesitamos esto todavía? Bueno, yo sí. Pon atención, no significa debilidad, no significa fragilidad.
Jesús fue el hombre más humilde y más manso, porque siendo el más poderoso para destruir, hermano, al mundo entero, tuvo tranquilidad y autocontrol, y no lo hizo por amor a nosotros. Así que no significa debilidad. Hermano, un buey es manso, pero no significa que sea débil. Un buey es un animal muy fuerte, pero está sujeto por ciertas condiciones y está en autocontrol. Entonces es el autocontrol supremo que proporciona el Espíritu Santo. Y de alguna manera, hermano, se refiere a la consecuencia natural de un corazón agradecido por haber recibido perdón de pecados, por haber recibido consuelo de parte de Dios. Es el corazón agradecido que somete sus emociones al Señor para que su soberanía se manifieste. Es decir, es la aceptación de decir: tú eres soberano, haz como tú quieras, Señor. Haz lo que tú decidas, lo acepto. Eso es un carácter manso. Entonces el Señor dice: bienaventurados los que son mansos y humildes, es decir, agradecidos y que tienen autocontrol o están en quietud. Estad quietos y miren que yo soy Dios, dice un salmo. Quédense quietos. Hermano, la iglesia no es que estemos quietos de que no hagamos nada, sino que estemos quietos aceptando la palabra, la voluntad y la manifestación del Señor. Mateo 11:29 dice: aprended de mí que soy manso y humilde. Así que, hermano, hay un llamado a que tengamos mansedumbre. Y el Señor dice: los hijos del reino deben ser los más mansos y humildes sobre la tierra. Ah, qué llamado, hermano. Aquí ya empieza a haber un llamado a la santidad. Pon atención en esto. Si tú ves la lógica, hermano, ya hubo reconocimiento, ya hubo arrepentimiento. ¿Verdad que sí? Ahora empieza a haber santidad. Ya estamos entrando a la santificación. Estos poseerán la tierra. ¿Tú sabes que la tierra es el botín de la humanidad? El ser humano ve la tierra como un botín. Por eso es que el ser humano ha hecho pedazos la tierra, hermano. Mira, hermano, Dios le dijo al hombre en el Génesis 1: multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgazla. Otras versiones dicen: domínenla, ¿verdad? Pero el hombre, cuando peca, todo se trastornó. El ser humano no nada más pecó a nivel espiritual o emocional, sino aún a nivel mental. El hombre se volvió loco y cada vez su locura va en aumento. Como sociedad, la sociedad cada vez está más demente. Y cambió ese dominio, y en vez de convertirse en un señor de la tierra, se convirtió en un depredador de la tierra. Y ahora, hermano, la tierra es el botín. Antes la tenía, el hombre tenía la tierra. Era del hombre la tierra. Dios le dio la tierra al ser humano, pero cuando el hombre peca, la perdió. Adán y Eva, hermano, y toda su progenie perdieron la tierra. Hubo intentos de dominio, hermano, vemos ahí en el Génesis 6, luego en la Torre de Babel, luego pues los imperios que hubo, y hasta la fecha. Pues ¿qué crees, hermano? Que en las películas y en las caricaturas siempre hay uno que quiere dominar la tierra, ¿verdad? Ahí hasta los ratones, hay un ratón ahí, Cerebro se llama, ¿verdad? Quiere dominar la tierra. Entonces, hermano, hay una ambición, la tierra es el botín y el hombre quiere dominarla, y la forma en que la quiere dominar, hermano, pues han sido muchos intentos geográficos, ampliando sus imperios económicos, financieros, con sistemas políticos, con armas. Mira lo que está pasando ahora allá en, ¿qué es? Ucrania. Eso es parte de la ambición del hombre por dominar la tierra, porque la tierra es el botín de guerra. Pero viene Jesucristo y le dice: hey, ustedes los mansos, los agradecidos, los que saben que todo es de Dios, viene de Dios y es para Dios, la tierra es de ustedes. El que más debería disfrutar la tierra somos nosotros, los hijos del reino de Dios, porque es nuestra. La tierra es tuya, disfrútala, cuídala. Pero no nada más es una promesa de ahora, es una promesa que tiene proyección hacia el futuro, porque la palabra dice que nuevos cielos y nueva tierra descenderán,
y tomarán lugar en donde está esta tierra que ahora conocemos, y nosotros estaremos en ella para siempre. Así que, hermano amado, la tierra que Dios nos ha prometido es la tierra. Esta tierra va a ser renovada, va a ser restaurada, va a ser regenerada, reciclada si tú quieres, y la vamos a disfrutar. Pero ¿sabes cómo la vamos a disfrutar ahora? En ese tiempo nosotros vamos a gobernar con Cristo juntamente, y van a seguir habiendo naciones. Eso dice Apocalipsis, van a seguir habiendo naciones, y esas naciones van a ser ahora gobernadas por aquellos que recuperamos lo que Adán perdió. Nuestra esperanza está en la eternidad. Esperamos que el Señor nos va a dar lo que Él ha prometido. Salmo 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hermano, cuando yo leía esto dije: Señor, qué padre y qué hermoso y qué maravilloso que tú ames y que tú le des una palabra a los que se apasionan por ti. A los que se apasionan por ti. Porque ¿sabes quién es el que tiene hambre y sed? El que está apasionado. El que tiene una hambre, una ambición profunda y no puede pensar en otra cosa. Hermano, ¿a quién se refieren los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Quiénes son? Entendámoslo. Las personas que tienen hambre y sed no pueden pensar en otra cosa, sino solo en satisfacer su hambre. ¿Has escuchado de esas migraciones tremendas que hay en África, por ejemplo, de migraciones de animales que se mueven solo para encontrar agua y que caminan no sé cuántos kilómetros, hermano, solo para encontrar agua? Porque hay épocas donde hay solo sequedad y no hay nada, y caminan, muchos se quedan muertos en el camino de esos animales, antílopes, ¿verdad? Hay un antílope en particular que recorre no sé cuántos países africanos, pero muchos llegan a donde está el agua, solo por llegar a beber agua. Ahora entiendes cuando dice la palabra en el Salmo, ¿cómo dice? Lo apunté por acá, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Como el ciervo brama, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿A qué se refiere? Un venado que está buscando agua y está bramando, y ese bramido es de necesidad, ese bramido es de dolor, porque solo piensa en una cosa, solo hay una cosa en su mente: quiero beber agua, quiero beber agua. Así dice el salmista: mi alma así clama. Es decir, no me estoy en paz, no tengo quietud, no tengo tranquilidad, no pienso en otra cosa más que en ti, en tu justicia. Hermano, una vez más, este pasaje se ha interpretado de manera aislada. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, hay quienes dicen, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Una vez más, ya ven, primero los pobres. No está hablando del hambre y sed humana. Está hablando de hambre y sed de justicia. Pero tampoco está hablando de la justicia humana. Está hablando de la justicia que se cumplió en el Calvario. De la justicia que pagó el precio de los pecados de aquellos, hermano, de aquellos pecadores que lloran. De aquellos pecadores que son pobres en espíritu. De aquellos pecadores, hermano, que están necesitados y manifestando su necesidad. De aquellos pecadores que están siendo llamados a esperar, a estar quietos mientras el Señor se manifiesta. La justicia, hermano, que hemos recibido. Quien tiene hambre y sed de justicia es el que tiene hambre y sed de Cristo. Hambre y sed de Cristo. No hay más grande justicia, hermano. Cuando tú veas la palabra justicia en los labios de Jesús o en los labios del apóstol Pablo, no puede estar hablando de la justicia de los magistrados humanos. Está hablando de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que la paga del pecado es muerte. Eso es justicia. Pero cuando viene Él y dice: mi justicia se ha convertido en misericordia, ahora mi justicia es salvación y vida eterna para todo aquel que cree. Así que el que tiene hambre y sed de justicia es aquel que ha creído en Jesucristo. Y su pasión ahora se desborda en Jesús. Habla de Jesús, predica de Jesús, comparte de Jesús, anhela que otros lleguen a esta misma salvación que han recibido en Cristo
Jesús. Dice la palabra en Romanos 10, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Y ser hallado en él, dice Filipenses 3:9, ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ¿cómo se alcanza esta justicia? Por la fe. Construye todo, hermano. Aquí está toda la teología en estas bienaventuranzas. Está toda la teología de Cristo y toda la teología del Nuevo Testamento. Conciencia de pecados, arrepentimiento, conversión, nuevas criaturas. Antes éramos de pocas pulgas, ahora estamos siendo templados en autocontrol por Jesucristo. Llamados a la santidad. Ahora estamos siendo justificados. Ahora hemos creído en Cristo Jesús y estamos siendo justificados. Ellos serán saciados. El reconocimiento de que nuestra justicia no sirve, el reconocimiento de que no podemos justificarnos a nosotros mismos o a nuestras propias obras, como hacían los fariseos, el reconocimiento de que la justicia está en Cristo Jesús, hermano, y que la hemos encontrado, eso es lo que nos va a llenar, lo que nos va a dar satisfacción. Bienaventurados los misericordiosos. La misericordia, hermano, es una expresión basada en la compasión. La misericordia, lo repito, es una expresión basada en la compasión. La misericordia es una expresión del amor, pero es un amor, hermano, que se da al que no tenemos razón para amar. Dios no tenía ninguna razón para habernos dado algo a nosotros desconocidos. Así que el nivel de misericordia de Dios es mucho más abundante, porque desconocidos, delincuentes, idólatras, y el Señor su misericordia nos dio lo que no merecíamos. En otras palabras, cuando el Señor dice bienaventurados los misericordiosos, está diciendo que son felices aquellos que dan lo que recibieron. Aunque no lo merezca, dale perdón a tu enemigo. Aunque no lo merezca, ten compasión del que te ha hecho daño. Esa es la clase de amor que hemos recibido nosotros. Éramos enemigos y dañamos a Dios, hermano. No tenemos méritos ni buenas obras para poder decir que tenemos lo que tenemos. Dios sencillamente nos aceptó, nos escogió en la eternidad pasada, nos redimió y nos salvó. Por lo tanto, los misericordiosos, hermanos, son aquellos que pueden amar de la misma manera en que Dios nos amó primero. Mira lo que dice primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Nadie puede decir que amó a Dios. Dios nos amó primero, lo que dice, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así debemos ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué van a recibir los misericordiosos? Jesucristo dijo, recibirán misericordia, habrá justa retribución. Es decir, si Dios nos ama misericordiosamente y nosotros damos a los demás misericordia, entonces damos testimonio y demostramos que en verdad somos hijos de Dios y hemos recibido misericordia de Él y somos sus escogidos. Entonces, ¿cómo se va a cerrar ese círculo? Cuando nosotros demos una vez más misericordia, porque ya la tenemos. No se puede dar lo que no se tiene, pero tú ya tienes misericordia. Por eso cuando alguien viene y dice, yo no puedo perdonar, o hay una de dos, o tú no eres cristiano, o estás bajo el engaño del diablo y te quiere engañar haciéndote creer que tú no eres hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios ya recibió misericordia. Y si ya recibiste misericordia, puedes perdonar, puedes ayudar, puedes aconsejar a otro, puedes darle testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Puedes hacerlo. No puedo, es que no me sé la Biblia, pero ya recibiste misericordia. Estudia la Biblia y conforme la estudies seguramente tendrás más información de la palabra de Dios. Pero aunque no la hayas estudiado en plenitud, entiendes el amor de Dios porque Él te salvó.
puedes decirle eso. Dios te ama. Ven a Jesús. Santiago 2:13, escucha lo que dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Fíjate, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Esto es para los que no tienen a Dios, hermano, porque los que no tienen a Dios no saben lo que es la misericordia. Por eso es que tú escuchas, hermano, gente inconversa que te aconseja y te dice: tú dale doble, tú pégale 2 veces. Tú escuchas abogados inconversos que te dicen: usted se quiere divorciar, pues vamos a mentir y vamos a decir que le pegó, que la rasguñó, y mire, si puede, llegue a su casa y con un cuchillo se hace una cortada así, y vamos a decir que se la hizo ese desgraciado, lo vamos a dejar en la calle. Y tú, sí. Bueno, no tú, porque tú eres hijo de Dios y tú tienes misericordia. Pero los que no tienen misericordia, hermano, van a ser juzgados sin misericordia. Y cuando venga ese abogado y diga: pero si yo ayudé a muchos a salir de la cárcel. Sí, pero también a muchos ayudaste a que mintieran, a que defraudaran. Así que tú no tuviste misericordia, no hay misericordia. Pero viene el Señor y dice: pero los que son hijos del reino ya recibieron misericordia. ¿Dónde recibieron misericordia? En la justicia. Cuando tenías hambre y sed de justicia, la justicia vino a ti. Entonces conociste la misericordia. Por lo tanto, sí, tienes todo lo que se necesita. Estás completamente capacitado para extender misericordia. No le creas al diablo, no le creas a tu carne, no le creas al sistema de este mundo. Cuando te diga: no puedes perdonar, no debes perdonar, yo creo que es peor. No ayudes, a ti no te ayudaron. ¿Has escuchado a esa gente? A mí no me ayudó nadie. ¿Por qué voy a ayudar yo? Seguramente no eres hijo de Dios, porque el Hijo de Dios ya sabe que fue ayudado desde la eternidad pasada para que uno fuera escogido. Así que si desde antes de que yo naciera Dios me ayudó, yo puedo ayudar, puedo hacerlo. Tengo lo que se necesita, he recibido misericordia para dar misericordia, y si extiendo misericordia, entonces voy a recibir misericordia. Santiago 2:13 termina diciendo: y la misericordia triunfa sobre el juicio. Escucha, nosotros tenemos hambre y sed de justicia, o teníamos hambre y sed de justicia. Bueno, todavía debemos tenerla, pero nota que no dice hambre y sed de juicio, porque el juicio, hermano, es una condenación. La justicia, hermano, es una retribución. La retribución que nosotros teníamos o merecíamos era la muerte. Ya lo dije muchas veces, pero no se nos dio esa retribución, se nos dio una retribución conforme al pago que Jesucristo hizo en la cruz. Esa retribución de justicia nos ha venido a nosotros, nos ha sido dada nos ha sido imputada a través de Cristo, es decir, nos ha sido endosada, pues. Ahora viene el Señor y dice: ¿sabes qué fue ese acto de justicia? ¿Sabes qué movió o qué me movió como Dios a hacerte ese tipo de justicia donde ahora tú tengas vida? Se llama misericordia. Así que ahora ya no tengas hambre de juicio, no estés buscando juicio, busca misericordia, porque el que tiene misericordia está limpiando su corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Esto, hermano, ya denota el camino claro a la santidad. Para estas alturas, hermano, ya debimos haber notado que no podemos caminar sin la ayuda de Dios, que la limpieza no viene de nuestro propio esfuerzo, que la justificación no es obra de nuestras propias virtudes, que sin la intervención de Dios no podemos ser santos, no podemos ser buenos. Así que, ¿cómo vamos a limpiar nuestro corazón? Claro que podemos, porque, hermano, ¿quién es limpio de corazón? En propios méritos, pero la palabra de Cristo dice que la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Dice que la sangre del Cordero nos limpia de toda maldad. Y dice, hermano, que ahora por la sangre del Cordero tenemos nosotros
acceso al Padre. Así que, hermano, el que es limpio de corazón es aquel que ha estado caminando en ese recorrido de bienaventuranzas. Y ahora sabemos que no podemos ser limpios en nosotros mismos, sino que somos limpios porque Jesús nos ha limpiado y el Padre nos ve limpios a través de la sangre de su Hijo. Entonces, hermano, bienaventurados los de limpio corazón. Aquí, hermano, es para que volvamos a llorar. Si lo leemos así crudo, hermano, decimos, no se puede, es que no, ¿cómo? No es posible. Hermano, quiero decirte que este es todo ¿cómo se puede decir? La lógica que vas a encontrar en el Sermón del Monte. Si tú agarras y entiendes esto, que me estoy tomando tiempo para explicártelo, de las bienaventuranzas, te vas a dar cuenta que es la misma construcción que vas a encontrar en el resto. Si se puede decir, las bienaventuranzas es el perfecto prefacio a la obra completa que va a ser el Sermón del Monte. Porque en el Sermón del Monte vas a encontrarte que el Señor te llama al arrepentimiento, que el Señor te va a llamar a la justicia, que el Señor te va a llamar a buscar el rostro del Señor, que el Señor te va a llamar a la misericordia, te va a llamar a todo eso. Y te va a llamar a un momento donde vas a poder decir, no puedo, es que no se puede. Y hermano, cuando uno llega a la limpieza de corazón, dice uno, ¿cómo? ¿Quién puede ser limpio de corazón? ¿Sabes? ¿Has escuchado aquel salmo? Hay un canto que dice, ¿quién entrará al santuario? El de manos limpias y corazón puro. ¿Quién es ese? Hermano, nosotros lo cantamos y decimos, sí, Señor, dame manos limpias y un corazón puro. Pero ¿sobre qué mérito? ¿Sobre tu bonita cara? ¿Sobre tu conocimiento de la Biblia? ¿Sobre nuestras buenas obras? Cuando llegamos a este punto debemos decir, Señor, no puedo. Si yo soy pobre, si yo tengo hambre y sed de justicia, si yo tengo tristeza a causa de mi pecado constante, si tengo que reconocer que la misericordia no me fluye de manera natural, ¿cómo hago? Cuando el Señor nos dice, bienaventurado el de corazón limpio, Él sabe que no podemos solos. Mira lo que dice Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y la respuesta es obvia. Esta es una pregunta retórica. Cuando Salomón escribe el Proverbios 20, si alguien sabía que era un pecadorazo, era Salomón. Por eso Salomón escribe y dice, ¿quién puede decirlo? ¿Quién? Revisa a todos los reyes, hermano, revisa a todos los jueces, revisa a todos los profetas. Dime quién uno que pueda decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. No hay uno solo. Por eso Pablo escribe de manera magistral en Romanos capítulo 9, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien conozca a Dios, todos se han apartado, a una se han desviado, no existe en la tierra ni siquiera uno. Entonces venimos y dice, ¿cómo podemos nosotros entender este llamado a la felicidad? No podemos nosotros ver a Dios con un corazón limpio, a menos que Dios se presente delante de nosotros y se haga visible para limpiar nuestro corazón. Por eso tenía que hacerse carne, por eso tenía que hacerse visible. Tú nunca puedes limpiar tu corazón por ti mismo, jamás vas a poder. Y si para ver a Dios tienes que limpiar tu corazón, entonces estás condenado. A menos que Dios venga y te diga, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que me ha visto a mí, tiene perdón de pecados. Y el que me ha visto a mí, tendrá consuelo. Y el que me ha visto a mí, recibirá misericordia. Y entonces, viendo al que se hizo visible, podemos nosotros limpiar nuestro corazón para que entonces podamos ver al Padre. ¿Cuál era el clamor del salmista? De David, por cierto. En el mismo Salmo 51 que ya citamos. Dice el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. La única forma en que limpiemos nuestro corazón es que nuestro corazón se haga nuevo. La única forma en que tengamos un corazón limpio es que nuestro corazón sea restaurado.
Por eso David clama y dice, crea en mí un corazón limpio, créalo, porque el que tengo ya no tiene remedio. Créalo de nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.